Muy buenos días, hermanos, un saludo a todos ustedes. Hoy día el Señor, hoy día es junio 20 del 2021. Me gustaría saber si me pueden escuchar bien. Me gustaría saber si se escucha bien. Hoy día del Señor, primer día de la semana. ¿Pueden escucharme bien, hermanos? Pueden decir sí para continuar. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Gracias, hermano. Bueno, un saludo a todos. Hoy el Señor. Tengo 7 de la mañana, 27 minutos. Vamos a continuar entonces nuestro estudio aquí en Libro de los Hechos. Y antes de seguir, vamos a leer Salmo 100. Si tiene su Biblia, puede abrir en Salmo 100. Dice así: alabe a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con regocijo, vengan ante su presencia con cántico. Sepan que Él es Yahweh nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por siempre y para siempre. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con humildad de corazón. Venimos a escuchar tu palabra y que tu Santo Espíritu nos hable y nos edifique en cada momento. Que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, que es tu voluntad. A cada uno de los que participan, que tu Santo Espíritu también les hable. Que nada nos distraiga y que podamos ser instrumentos de bendición. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 12 hasta el 17. Hechos 12, del 12 al 17. Esto es la lectura de hoy, donde vamos a centrarnos nuestro estudio. Dice así: habiendo entendido esto, fue a casa de Mariam, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pues allí estaban reunidos muchos hermanos, orando, y tocó la puerta del patio, y una criada cuyo nombre era Rode salió a responderle. Reconociendo la voz de Simón, a causa del gozo no abrió la puerta, sino que se regresó rápidamente y les dijo: miren, Simón está a la puerta del patio. Entonces le dijeron: estás muy conmocionada. Pero ella afirmaba que así era. Entonces le dijeron: tal vez es su ángel. Pero Simón tocaba la puerta, y cuando ellos salieron y lo vieron, se asombraron. Entonces él les hizo señal con la mano para que guardaran silencio. Y entró y les narró cómo el Señor lo había sacado de la prisión. Y les dijo: cuenten a Jacobo y a los hermanos estas cosas. Entonces él salió y se marchó a otro lugar. Esto es palabra del Señor. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo aquí? Bueno, el contexto empieza
en el versículo 1. Contexto dice versículo 1, donde dice, en aquel tiempo, hablado de Herodes Agripa, aprendió a algunos de los que la iglesia estaba maltratando. O sea, está hablando aquí Lucas, está presentando el contexto político, social que está sucediendo, lo que sucede en el capítulo 12, él nos da el contexto político, lo cual es muy bueno, porque el contexto político, social, nos ayuda a nosotros a entender cuándo pasaron esas cosas. O sea, cuando uno entiende la situación política de lo que sucede, uno puede entender cuándo está pasando lo que está pasando. Nos remontamos a un punto histórico, en las Escrituras. Y eso a nosotros nos hace entender todo lo que está pasando en el desarrollo de la iglesia. Muy importante conocer, porque eso tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Recuerde que Lucas no estuvo presente. Lucas agarra esta narrativa de Pedro. Pedro le cuenta a Lucas. Lucas, en ese entonces no había teléfono celular, no se podía, diríamos, no había teléfono celular, no se podía grabar. Entonces, dos cosas importantes. Uno, la memoria. Y número dos, cuánto de lo que recordaba él lo tenía que escribir. ¿Ok? O sea, yo me imagino Lucas, en ese tiempo tampoco había, diríamos, lapiceros o cuadernos. Y mucho de lo que escribía él regresaba donde él estaba y lo que recordaba lo escribía. Ahora, recuerde, por ejemplo, en este momento, al término de mi sermón, que va a ser tal vez, no sé, pongamos 45 minutos, y le preguntan de qué predicó el hermano César, y yo le apuesto que usted lo va a decir todo en 2 minutos. Pero yo prediqué 45 minutos. Pero usted lo va a resumir en 2 minutos, tal vez menos. Entonces va a decir, oh, habló de Pedro, que fue liberado y esto y esto y esto. Oh, qué bien. Pero yo hablé 45 minutos. Yo no hablé 2 minutos. Es lo mismo con Lucas en ese tiempo. Pedro le habrá contado 3, 5 horas, pero él lo resume en 3 versos. 3 textos. Que uno lo lee en menos de 5 minutos. Entonces, todos esos detalles es porque Lucas no estaba ahí. Entonces, cuando habla del tiempo de Herodes, es porque Pedro le dice, ¿sabes qué? Lucas, eso sucedió durante el tiempo de Herodes. Durante el tiempo de Herodes Agripa hubo una gran persecución en ese tiempo, porque era un político corrupto, ¿no? Era un político corrupto, era alguien que no le importaba realmente gobernar, simplemente estar en poder. Y para estar en poder tenía que estar bien con los judíos. Entonces él dijo, bueno, voy a perseguir esta secta de personas totalmente locas que creen en alguien que murió, dice que resucitó. Los voy a perseguir, y agarraron a Jacobo, ¿no? El hermano de Juan, y lo matan. Entonces, cuando los judíos vieron eso, que también nos odiaban, entonces se alegraron. Entonces Herodes, que era un político conveniente, corrupto, que no le importaba a nadie, sino nomás estar en poder, dijo, si esto le agrada al pueblo, y esto me va a ayudar a mí a mantenerme en poder, entonces voy a ir por el pez más grande. ¿Quién era? Pedro, el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y es así que vemos de que en el versículo 3 dice que él decide, ¿no? Él decide arrestar a Pedro. Y eso sucedió durante el tiempo de los panes sin levadura, que era una festividad judía. Era muy importante eso, porque había mucha gente ahí
Entonces, como era un político corrupto, él aprovecha en arrestar a Pedro y lo pone en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, estaba custodiado en realidad eran 4x4 por 16 soldados que se turnaban de 4 en 4. 2 estaban con él encadenados y 2 estaban en la puerta de afuera. Ahora, eso daría a entender de que Pedro era una persona peligrosa, un terrorista, pero Pedro no era ni uno de los dos. Era un simple pescador, no tenía educación. Lo único que hacía era predicar el mensaje de arrepentimiento y que confíen, pongan su fe en Jesús como el Mesías, que Dios le resucitó de los muertos y lo hizo Cristo y Señor. Ese era el mensaje apostólico. Ese mensaje, uno diría, pero ¿qué de malo con ese mensaje? No me afecta a mí. A los judíos sí. Porque el Sanedrín no creía en la resurrección de los muertos. El Sanedrín no creía que Jesús era el Cristo. El Sanedrín estuvo en desacuerdo con eso. Muchos de los que estuvieron y consintieron el asesinato de Jesús todavía estaban vivos. Entonces, que Pedro predique el mensaje y les diga, ustedes son los que lo crucificaron, era un mensaje fuerte. Les estaba acusando de asesinato. Y no solamente eso, dijeron, ustedes mataron al autor de la vida, porque el Dios que ustedes creen, ese Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día y lo glorificó, y en nombre de él hay perdón de pecados. Entonces, ese mensaje no era bien recibido por los judíos, por el Sanedrín ni los doctores de la ley. Así que por eso empieza la persecución. El Imperio Romano, que no le importaba de religión, pero que sí le importaba la paz, vieron allá a los cristianos como elementos de problema, estaban causando problemas. Y como causan problemas, bueno, entonces hay que hacer algo con ellos. Entonces la persecución de la iglesia empieza desde el principio. Jesús ya lo había dicho unos 20 años antes que muera, en el evangelista Mateo, Marcos lo dice, Lucas lo dice, que va a haber tribulación. Bueno, esto es la tribulación. La tribulación empieza justamente después de la ascensión de Jesús al cielo. Cuando los discípulos y apóstoles comienzan a predicar, empieza la gran tribulación. ¿No? Dice Jesús, a muchos de ustedes los encarcelarán, ¿no? Los matarán pensando que así están dando honor a Dios. Y es exactamente lo que hacían los judíos. Porque ellos decían, bueno, vamos a dar honra a Dios eliminando a todos estos de aquí que están predicando en contra de la ley de Moisés. Entonces ya vemos aquí la persecución que Jesús había profetizado en Mateo 24, llevándose a cabo. Pero dice que en medio de la noche, ¿no? Se aparece el ángel del Señor, ilumina donde está Pedro. No nos dice qué pasó la reacción de los soldados, pero evidentemente no hay reacción. Lucas no dice nada, simplemente escribe lo que Pedro le dice, y una vez que sucede eso, el ángel despierta a Pedro, que estaba dormido. En ese momento las cadenas se sueltan, Pedro se viste y el ángel le dice, sígueme, y le saca afuera. Pedro dice que pensó que vivía una visión. Versículo 9. Él estaba virando, pero decía, ¿esto es una visión? ¿Esto es un sueño? ¿No? Y se da cuenta que en el versículo 10, cuando se aparta de él, entonces versículo 11 dice, se da cuenta que no fue una visión, que realmente el ángel del Señor estaba todo ese tiempo con él y que había sido literalmente liberado. Así es lo que le dice Pedro a Lucas. Lucas simplemente escribe. Y en el versículo 12, entonces ya vamos a lo que sucede después de su liberación. Pero antes de eso, versículo 11 dice, me ha liberado del rey Herodes y de los judíos que maquinaban en contra mía su muerte. Entonces estamos viendo que el evangelio en ese primer siglo, en esa primera parte de la historia, había afectado la política también del gobierno local. O sea, los judíos lo
el Sanedrín, los doctores de la ley y muchos judíos rechazaban el Evangelio de Cristo, rechazaban a los apóstoles por el contenido del mensaje. No aceptaban que Jesús fuera el Mesías ni el Señor y que en su nombre se predicara el perdón de los pecados. No aceptaban eso. El gobierno local quería estar en poder y se fue por lo que la mayoría pedía. La mayoría pedía que se deshagan de los cristianos. Entonces Herodes justamente hace eso, comienza a perseguir a los cristianos. Entonces vemos que el cristianismo, el mensaje afecta el aspecto religioso judío y el aspecto político de Roma, ¿no? Y la única forma de hacerlos callar, ya que ellos no se callaban, recuerde que el Sanedrín como 2 veces les dijo, no queremos que prediquen en el nombre de esa persona. Pero apenas salieron, es lo que hacían, ¿no? Los apóstoles dijeron, es menester, le dijeron a los judíos, juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces los judíos sabían de que, claro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lo que ellos no estaban de acuerdo es que Jesús sea visto como Dios. Entonces ahí estaba el conflicto. Esta es una evidencia de que para los discípulos ellos nunca quisieron crear una nueva religión. Simplemente el cumplimiento de los profetas. Los judíos lo vieron como otra religión, los romanos lo vieron como una secta, al punto que en Antioquía, recuerde, a los creyentes los llamaron los antioquinos cristianos, como una forma de burla. Interesante, por eso Pablo no llama cristianos a los creyentes, ni él se llama cristiano. Pablo llama a santos, que era el nombre pactual del Antiguo Testamento. Pero los gentiles de afuera, los que no eran creyentes, llaman a los seguidores de Jesús cristianos, porque el líder era Cristo. Y habían diferentes partidos. Muchos pensaban que era un partido político, porque decían, pero ¿por qué tanto odio con ellos? No es un mensaje de revolución, es un mensaje de amor, perdón de pecados. Claro, porque los gentiles no entendían el mensaje, pero los judíos sí. Entonces dijeron, no, lo vieron como una competencia. Y mucha gente iba, recuerde, los primeros 3.000 se adhieren a la fe, ¿no? Se bautizan, luego siguen predicando más en Samaria, ¿no? Entonces todo lugar que iban, miles de personas, según dice el relato, venían a la creencia del Mesías, de Jesús. O sea, la fe cristiana en unos 40 años creció bastante. 40 años, en una generación creció bastante. Y era justamente el tiempo en donde Jesús dice, y este evangelio se ha predicado a todas partes del mundo. Y es exactamente lo que sucede. En todas partes del mundo se refería al Imperio Romano, porque ese era el mundo de ese entonces. Para el tiempo que vino la destrucción de Jerusalén, ya Pablo había predicado en todas partes del mundo del Imperio Romano. Eso lo dice en su carta a los romanos. O sea, ya el evangelio rápidamente se había diseminado. En el capítulo 9 vemos cuando vino la persecución, dice que salieron de Jerusalén porque estaban en Jerusalén, se fueron a ciudades vecinas como Samaria, Galilea, inclusive muchos viajaron a Chipre, muchos viajaron a Siria, al norte de la parte de Asia, como yendo para Europa, y también al norte de África. Entonces ya el evangelio se estaba haciendo internacional, porque todo eso era el imperio, era el mundo de ese entonces. Por eso dice, y será predicado este evangelio en todas partes. Y así fue. Antes del fin del siglo primero, ya se había predicado el evangelio en todo África, en Europa, norte de África, Europa, Asia, y hasta inclusive parte de Europa oriental. Ya habían ido por las islas que están en el Mediterráneo, también fueron allí a predicar el evangelio. O sea, para el año 100, ya el evangelio había extendido en todas partes del Imperio Romano. Es increíble. Entonces,
vemos de que en el versículo 12, Pedro se da cuenta de que había sido, ya estaba libre en verdad, no estaba soñando. Entonces dice ahí que fue a la casa de María, ¿no? Una tal María que era la mamá de Juan, llamado también Marcos. Muchos creen, comentaristas, que este Marcos es el autor del evangelio que lleva su nombre, Marcos. No, muchos creen que él es. María era obviamente la madre, era una cristiana que era parte del círculo de Jesús cuando él vivía. Esta carta, esto está sucediendo durante el imperio de Herodes Agripa, y él murió en el año 44. Ahora, Jesús murió en el año 33. Esto está sucediendo más o menos 10 años después de la muerte de Jesús. O sea, en el año 44, porque Herodes muere el año 44 después de Cristo. 10 años después, casi a su muerte de Herodes, el Evangelio, en 10 años, el Evangelio había aumentado en miles de seguidores. ¿Ok? Ya no eran solamente los apóstoles, las mujeres y 120, no, eran miles. Para el año 44, hay una persecución terrible por medio de Herodes. María, la mujer en donde Pedro va, ya era cristiana de años, era del círculo de Jesús cuando él vivía, o sea, tenía más de 10 años de ser creyente María. Fíjense, más de 10 años, o sea, una cristiana. Recuerden, en ese tiempo no se llamaban cristianos, ellos se veían como santos, seguidores, discípulos se llamaban prácticamente, discípulos o galileos, ¿no? O los nazarenos, ¿no? Galileos, nazarenos, discípulos, santos. Pablo los llama santos. El nombre cristiano viene de los paganos como forma de insulto, pero en realidad no era insulto. Tanto que hoy en día todos los que creemos en Jesús, sea cual sea la denominación, somos cristianos. ¿Ok? Porque para ellos, los gentiles, era, si creen en Cristo, es cristiano. Se acabó, nada más. Las diferencias teológicas ya es problema de ellos. Pero si cree en Cristo, es cristiano. Así que así viene el nombre cristiano. ¿Cree en Cristo? Sí, es cristiano. ¿Cree en Jesús? Cristo, sí. Pero de los gentiles, los judíos no los llamaban así, porque los judíos nunca creyeron que Jesús es el Mesías. Eso es muy importante que sepan ustedes. Hasta ahora, los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, lo llaman impostor, lo llaman bastardo, ¿no? Así lo llaman. O sea, es un odio increíble. Parece mentira, pero es la verdad. A Jesús. Parece un tema muy interesante para saber por qué es así. Entonces, en el año 44, más o menos, la persecución. María tenía más de 10 años de ser cristiana. Va a la casa de Juan, que tenía el sobrenombre de Marcos. Se piensa que es el autor del Evangelio. Porque en la casa de María estaban reunidos los discípulos. Ahora, bien interesante, porque eso nos da a entender que al principio la iglesia se reunía en las casas. ¿Ok? La iglesia se reunía en las casas. No había templos. No había basílicas. Las casas era el lugar de reunión. ¿Pero por qué la casa de María? Porque la casa de esta María era una casa grande. María era una mujer solvente, una mujer de dinero, una mujer que tenía un buen estatus económico y social. María tenía un buen estatus económico y social, era respetada. Su casa era grandísima, era como una hacienda, una propiedad inmensa, ¿no? Entonces, en ese momento, los cristianos, que eran miles, no podían estar solamente en Jerusalén. Entonces, vinieron donde estaba María, a la casa de María. Entonces, María, como todas las personas de ese tiempo, personas con dinero, personas afluentes,
Tenían esclavos y esclavas en su casa. O sea, los esclavos eran propiedad de ellos. Vivían ahí, tenían su familia, y la familia de María era numerosa. Eran creyentes en Jesús como el Mesías. Eran creyentes en Jesús como el Mesías, y ahí estaban los hermanos orando. Ahora, orando, uno, porque al ser iglesia, se reunían a orar, pero también oraban por Pedro, porque sabían que Pedro estaba encarcelado. Entonces, cuando se reunían, por ejemplo, Día del Señor, como ahora, primer día de la semana, los cristianos iban allá a orar. En ese momento, en ese tiempo, usted sabe, no había Biblia, esto vino después, siglos después. Nadie tenía Biblia, nadie tenía escritura. Lo que leían eran pergaminos, ¿no? En los papiros, ellos leían las cartas. En ese entonces Pablo todavía no escribía, pero leían de la ley, leían a Moisés, leían los salmos, leían a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, leían todos los salmos, cantaban los salmos, ¿no? Salmos a capela, no había instrumentos, no había instrumentos, abrían el libro de los salmos y cantaban sin instrumento, y era grupal, no había nada de coros, no había nada de esas cosas. Eso es ya invención norteamericana que viene después. 1900 años, la iglesia nunca tuvo esas cosas. ¿Okay? Entonces cantaban a capela, sin instrumento, los salmos. Partían el pan y tomaban vino, porque eso es la Eucaristía. Entonces, si usted quiere saber qué es la Eucaristía es eso, el partimiento del pan, el vino, y ahí festejaban, celebraban el sacramento de la comunión. El sacramento de la comunión. Entonces, eso es prácticamente el origen de la Eucaristía. Jesús enseñó eso. Entonces, en las casas se reunían, y los que dirigían obviamente eran los apóstoles. Ya había ancianos en ese tiempo. Ya los apóstoles, en 10 años, ellos constituyeron ancianos, o sea, presbíteros. Entonces ya habían presbíteros, y los presbíteros se encargaban de realizar todo el sacramento de la Eucaristía y la predicación de la palabra. La predicación de la palabra y las oraciones. Entonces así se reunían ellos en ese momento. Y claro, por Pedro. Fue en ese contexto de oración que estaban en la casa de María, que dice, tocan la puerta. ¿Y quién es? Entonces dice, versículo 13, una criada cuyo nombre era Rode salió a responderle. Ahora, bien interesante, porque las personas que tenían estatus social y económico tenían esclavos. Rode era una esclava. Pero por el contexto que vamos a ver, Rode no era cualquier esclava. Rode era una esclava de confianza. Rode era una esclava que tenía una gran responsabilidad. Y Rode era cristiana. No nueva cristiana, sino una cristiana tal vez también ya de años. Y eso lo vamos a ver en un momento. La palabra Rode significa rosa. Sí, rosa, sí, la flor. La flor, eso significa Rode. O sea, el nombre de Rode es rosa. Rosita, diríamos así. Ese es el nombre de ella. Y dice que ella, cuando escucha, sale a ver quién era. Ahora, cuando dice salió a ver quién era, no es que abrió la puerta a ver quién era, sino que recuerde, era toda una propiedad grande, rodeada de paredes, grandísima la propiedad. María era una mujer económicamente afluente. Entonces salía de la casa, caminaba un espacio en el patio, era largo, había muchos esclavos. ¿Por qué ella tuvo que salir? Porque ella estaba encargada, ¿no?, de toda la manutención. Es más, era una especie de administradora de la casa de María. Rosa era la administradora de la casa de María. Solamente los
esclavos con confianza podían estar a cargo de las llaves de la casa. Ella estaba a cargo de eso. No, o sea, tal vez parece de entender que Rosa o Rode era la persona que estaba a cargo del resto de los esclavos. Porque para que tenga la llave de la casa significaba yo confío en ti, mi casa. Así entonces Rode estaba al pendiente tal vez a la entrada porque ella tenía que ver quién entraba, quién salía. O sea, era un buen trabajo. ¿Ok? Ella no estaba a cargo, a ver, de darle a comer al caballito. No, ella estaba en cargo de la administración. Quién entraba, quién salía. O sea, ella era como los ojos de María. Entonces tocan la puerta de noche. Y dice, ¿de noche? ¿Quién va a venir de noche aquí? Entonces por eso que dice, sale a ver. O sea, tuvo que caminar de la casa, tuvo que caminar en el patio, hasta la puerta principal. Eran puertas grandísimas. Entonces ella va, y por eso dice, versículo 13, salió a responderle. 14, reconociendo la voz de Pedro. Claro, porque Pedro estaba al otro lado de la puerta. Entonces, seguramente Pedro, cuando dice reconocer, obviamente no era telepatía. Pedro estaba hablando. Y Pedro seguramente tocaba la puerta con fuerza, porque eran puertas de madera, fuerte, fuerte, y decía, ábrenme, 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 soy Pedro, soy Pedro. Entonces, oiga, si está gritando y está tocando fuerte, y usted conoce a alguien, ¿no? Si usted conoce a alguien, un amigo, familia, usted conoce, oh, ya sé quién es. Bueno, lo sucedió con él. Entonces, por eso digo, Rosa o Rode conocía a Pedro de años. Sabía quién era Pedro. Entonces escucha y dice, oh, es Pedro. Pero recuerde, todos sabían que estaba en la cárcel. Entonces, ¿se imagina usted? Estamos a distancia. Yo estoy aquí en Los Ángeles, California, usted está en su país, y de pronto, se imagina que tocan la puerta y usted escucha mi voz, y dice, ¿qué? El hermano César está aquí, pero él está en California. Bueno, algo así fue la reacción de Rode. Todos sabían que estaba en la cárcel, estaban ahora orando por él, y escucha la voz de Pedro y dice, ¿qué? ¿Cómo es esto? Dijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Dice que en ese momento, al reconocer la voz, de alegría no abrió la puerta. Oiga, se imagina que de alegría no abra la puerta. Imagina si está feliz o si está enojada. Pues no solamente te abre la puerta, sino te saca patadas. Ahora, ¿qué tal alegría que no le abra la puerta? No me diría, bueno, si está alegre que le abra la puerta, pero no fue así, ¿no? Y vamos a ver por qué. Reconoció la voz, se llenó de sobregozo. Ahora, bien interesante, porque en el original, esa palabra de Pedro dice que le reconoció, ¿no? O sea, supo quién era el que estaba detrás de la puerta, no adivinó, reconoció, es lo que dice aquí, lo que escribe Lucas, y se llenó de gozo. La palabra gozo viene de la raíz cariz, de donde viene la palabra gracia, de donde viene la palabra amor, de donde viene la palabra don o regalo. Entonces de ahí viene la palabra gozo, de la misma raíz. Entonces es como decir que el gozo que sintió Rosa fue un gozo extraordinario. No solamente fue de alegría, fue algo que exuberante. La mujer no sabía cómo contener ese gozo al escuchar la voz de Pedro. Y dice que no abrió la puerta. No, oye, pero si está lleno de gozo, ¿por qué no abrió la puerta? Porque en la mente de ella estaba, voy a decir a los hermanos que Pedro está ahí. O sea, era tanto de felicidad que dijo, voy a compartir mi felicidad, voy a compartir mi felicidad con los hermanos. ¿Me entiende? O sea, su gozo era, Pedro está ahí, qué lindo, voy a decir a los hermanos.
Y se olvidó de abrir la puerta a Pedro. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando va a decir a los hermanos, dice que en el versículo 5 dice que corrió y dijo, Pedro está a la puerta, ¿no? Y les dice, claro, vieron a la mujer corriendo, ¿no? Recuerden, dos cosas importantes. Era una sociedad patriarcal, era esclava, su trabajo no era estar afuera, no necesariamente afuera, pero cuidar. Y de pronto entra la mujer totalmente alborotada, tal vez gritando, me imagino. Recuerden, Lucas no dice los detalles, pero así fue. Okay. Lucas omite el 90% de los detalles. Si hubiera escrito todo Lucas, el libro de los Hechos hubiera sido 50 capítulos, no 28. Y eso es así. La mujer entra alborotada, tal vez gritando, corriendo. Oiga, si usted ve a alguien que está en la cárcel, que está ahí, pues no va a estar tranquila, va a estar de gozo. La mujer entra alborotada, todos se quedaron mirándola y dice, Pedro está en la puerta. Pedro está en la puerta. Entonces todos, no, la reacción vieron, este está mal de la cabeza. Estamos orando porque Pedro está en la cárcel. ¿Qué tiene esta mujer? Seguro le dijeron, María, yo creo que tienes que llevarla al doctor, a Rosa. ¿Qué está hablando? Porque en el versículo siguiente, en el capítulo 15, le dicen, estás loca. Así, literalmente, estás loca. La palabra en griego significa una persona que está fuera de su mente. O sea, sí le dijeron loca. Sí le dijeron loca. Eso es lo que significa una persona que está fuera de su mente. O sea, dijeron, ¿cómo va a estar Pedro si Pedro está en la cárcel? Claro, dos cosas importantes. Rhodes sabía quién estaba. Ellos no, ellos estaban orando. Entra alborotada, gritando, corriendo. Y dijeron, no, esta mujer está totalmente fuera de sí. Por eso le dicen, está loca, o sea, está orate, ¿no? Pero ella insistía, Pedro, ¿no?, está en la puerta. O sea, la mujer no se callaba la boca, porque tenía la convicción que de verdad era Pedro. Entonces, ¿cómo se va a callar la boca cuando ella sabe que es Pedro? Y ellos le decían, no, esta mujer está loca. Pero algunos decían, bueno, tal vez no sea loca, pero lo que está mirando no es Pedro, es su ángel. Porque para que llegue a ese punto la mujer estaba insistiendo. Lucas no lo dice, pero así es. La mujer estaba insistiendo, estaba totalmente alborotada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decían que es su ángel? Bueno, recuerde, la creencia en ese entonces, y inclusive hasta ahora, es que cuando uno muere, han escuchado ustedes esa frase, yo lo he escuchado en muchas partes, cuando uno muere, el alma de uno se queda todavía en la casa donde está. O sea, no se va a otra parte. Por eso dicen ahí que todavía la persona está en la casa, se escuchan ruidos, ¿no? ¿Han escuchado eso? Que yo he escuchado, me lo han contado, ¿no? Inclusive ministros me han dicho, ¿no?, que muere tal persona en la casa, le ven sentada en la silla donde siempre se sentaba, en la mesa donde siempre comía, se escuchaba ruidos, voces. O sea, siempre hay esas cosas de alguien que muere. Le llaman, otros lo dicen con la frase, recoge sus pasos, o sea que recorre todo lo que cuando en vida era, no sé qué recoger pasos, o sea que vivir lo que vivía. Entonces, esa creencia estaba en ese tiempo, que cuando uno moría, el alma de uno todavía se presenta. Por eso que muchos agnósticos dicen que cuando Jesús muere y se presenta, no era Jesús. O era su alma, o era la alucinación de la gente que le seguía a Jesús. Bueno, en este caso sigue la misma idea. Ellos pensaban, tenían la creencia que cuando uno moría, el alma de uno recorre los lugares donde estuvo. ¿Me entiendes? O sea, si se muere un tío, digamos, si ese tío estuvo en tu casa unos días, pues tú vas a ver a tu tío en tu casa en algún momento, su alma. Esa era la creencia. Otra cosa, uno dice, bueno, pero no murió. Exacto. ¿Por qué? Porque aunque una persona esté lejos, ¿se acuerda que Pablo dice, aunque yo esté ausente en cuerpo, estoy presente en espíritu? ¿Se acuerda que hay una frase ahí que
Pablo habla, creo que va a los Corintios. Pero ¿por qué Pablo dice eso? Porque se toma de dos formas. Uno, la creencia de que aunque una persona esté lejos, pero viva, pero lejos, el alma de esa persona viaja al lugar donde le recuerdan y se presenta ante ellos. Entonces por eso dice, es su ángel. O sea que le decían, bueno, en realidad no está loca. Lo que está mirando es cierto, hay alguien ahí. Pero no es Pedro, es el alma de Pedro lo que tratan de decir. O sea, Pedro está tal vez diciéndonos con esto, quiero salir, quiero ser libre. Entonces, hermanos, tenemos que seguir orando. Algo así. Entonces, esa creencia todavía se mantenía y yo la he escuchado a muchos de diferente versión. He hablado con cristianos católicos, de muchas otras versiones o tradiciones cristianas. Y claro, uno dice, no, pero es espiritismo, cosa que ya no se ve. Bueno, aquí lo creían ellos. Mire, ahí está. Ellos creían eso. Ellos creían eso. Que cuando uno muere o está lejos, el alma de uno, ellos le llaman ángel, se puede presentar. Pero claro, en realidad no era un ángel, era Pedro. Pero para que se den cuenta la creencia que todavía existía en el folclore de ese entonces, de el aspecto espiritual. El aspecto espiritual. Por eso decían, es su ángel, o sea, es su alma, es su espíritu. Había esa creencia, ¿no? Entonces, versículo 16, pero Pedro, claro, recuerde, la mujer dejó a Pedro, la mujer corrió, y Pedro pues se volvió más desesperado y golpeaba. Seguramente hacía así la puerta, ¿no? Golpeaba, ¡hey! ¡Abran la puerta! ¿Han visto ustedes eso de Pedro Picapiedra, cuando al final siempre dice, abran la puerta? Tal vez Pedro estaba así, ¿no? Tocaba fuerte porque tenía que entrar. Ahora, hay una razón por la cual Pedro hacía eso. Recuerde, Pedro se escapó de la cárcel. Segundo, era de noche. Y tercero, para el tiempo que Pedro llega a la casa de María, ya se dieron cuenta que Pedro se escapó. ¿Y qué creen que pasaba cuando descubrieron que Pedro se escapa? Una de las cosas, entre otras cosas, buscarlo. Y recuerde, Jerusalén, Judea, era un lugar tan pequeño, ahí se conocían todos. Sí, era una aldea donde todos se conocían. Se conocían quién eras tú, quién era tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos, tu tío, tu abuelo, todos se conocían. Entonces, si veían a Pedro, inmediatamente, no solamente no se conocían, ellos sabían dónde estaba y todos sabían que Pedro estaba en la cárcel. Si lo ven libre, lo primero sus enemigos que van a hacer, atraparlo o llamar al Sanedrín. Entonces Pedro sabía eso. Pedro dice, y el ángel me liberó, ya no quiero volver otra vez allá, que si ángel ya no me libera. De todas maneras, Pedro dijo, y tengo que estar a salvo. Y pues no abría la puerta, la mujer estaba dándole las noticias, los discípulos no le creían, y mientras todo ese tiempo pasaba, continuaba llamando, lo cual nos implica, Pedro le dijo a Lucas, que pasó un buen tiempo. O sea, no solamente le dijo esto y le dijeron, estaban hablando. Yo creo que la mujer se olvidó y pasó un buen tiempo. Tanto que Pedro tenía que seguir. ¿Qué pasa? Y fue así. Hay un lapso de tiempo. Recuerde que Lucas condensa todo. Lo que era de 1 hora, él lo hace en 1 minuto. Lo que era de 10 horas, él lo hace 30 minutos. O sea, él deja bastantes detalles afuera. Y pone solamente una sucesión de hechos, pero no los detalles de los hechos. ¿Ok? Entonces, cuando ellos lo abrieron, se dan cuenta cómo hay una coma después del 16, cuando dice llamando, y cuando ellos abrieron. O sea, en ese lapso, hay un lapso de tiempo cuando Pedro llamaba y lo abren. Eso no dice Lucas, pero hubo un lapso de tiempo. Ok, no es que usted lee y así fue 1, 2, 3, 4, 5, no es así. Eso lo escribe Lucas. Pero en realidad hubo un lapso de tiempo, hubo circunstancias, hubo detalles que Lucas no lo pone. Si lo hubiera puesto,
su libro sería de 50 a 60 capítulos, no de 28 capítulos. Entonces, al final ellos van y abren. Abren la puerta, lo cual significa de que ya no fue Rosa, ya no fue sola. Se fue tal vez con María, se fueron con los discípulos que estaban reunidos. Oiga, si le dicen que está en la cárcel y está afuera, pues todos salieron. Yo me imagino que salieron todos. Es una casa grande. Entonces abren y lo primero que ven lo ven. Está en el versículo 16. ¿No? Ven a Pedro y dice, se quedaron asombrados. ¿No? Dice que la palabra en griego es exestesan, que significa se quedaron locos. Se quedaron locos. Tiene que ver con una experiencia emocional, que a uno lo descontrola. O sea, los discípulos cuando vieron a Pedro se volvieron locos. Yo creo que ellos sí se volvieron locos y no Rosa, a la quien ellos decían que estaba loca. En realidad Rosa nunca estuvo loca, pero los que se volvieron locos de asombro fueron los discípulos, porque no esperaban mirar a Pedro. Decían, pero ¿no estabas tú en la cárcel o qué pasa? Sí, se asombraron. Por eso dice, cuando la palabra en español le dicen asombrar, en el griego significa una experiencia emocional al punto de la insanidad, o sea, de la locura. O sea, es real, tan real que no puedes entender que es real. Así, se quedaron estupefactos. Y bueno, ¿qué más dice? Versículo 17, ¿no? Haciéndolo señal con la mano, Pedro, para que guardaran silencio. Eso explica por qué él estaba tocando fuerte. Porque no querían, ¿no?, que la gente lo viera que estaba afuera, porque podían llamar al guardia del Sanedrín y llevarlo otra vez preso. Entonces, claro, uno dice, pero si al hacer eso está haciendo ruido. Claro, él tenía dos opciones. O quedarse ahí y tal vez que alguien lo mire y se lo lleve, porque podría haber pasado. O arriesgar de que sepan que está ahí, pero tocaba la puerta para que entren rápido, porque no abrían la puerta. Bueno, abrieron la puerta. Entonces, apenas abre, Dios mío, tal vez, bueno, una forma de decir silencio es calmado, por favor, calmado. Despacio. Entraron, obviamente, y allí, una vez ya dentro de la casa, Pedro cuenta lo que el Señor había hecho, ¿no? Le cuenta lo que el Señor había hecho al sacarlo de la cárcel, y dijo, informen a Jacobo. Ahora, hay dos Jacobos, el Jacobo que Herodes mata, pero el Jacobo Santiago que está en Jerusalén, que era el líder de la iglesia. Eran tres, Pedro, Juan y Santiago, los pilares de la iglesia en Jerusalén. El primero era Pedro, y luego Jacobo. Entonces dicen, digan a Jacobo. Claro, él no podía ir porque estaba escondido, pero manda a discípulos, avise, dan a conocer a Jacobo, informen de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De todo lo que Pedro les contó de su liberación. Eso es lo que Lucas nos está diciendo en los versículos anteriores. Lo que Lucas escribe es lo que Pedro le dijo, y lo que Pedro le dijo a Lucas es lo que les dijo a ellos. Cómo fue liberado de la cárcel por el ángel del Señor. Y les dice, ¿ya escucharon? Sí, vayan a Jerusalén y díganle a Jacobo y a los hermanos. Y salieron, y entonces Pedro sale y se fue a otro lugar. Ahora, interesante, en Jerusalén también estaban reunidos en una casa. Jerusalén es el centro principal del cristianismo. Y hasta ahora, la iglesia principal, el cuartel general principal de los apóstoles. Luego fue Antioquía. Antioquía se convierte en el lugar importante también del Evangelio. Antioquía. Otro cuartel general del Evangelio, del cristianismo,
y también Alejandría, que está en Egipto, otro cuartel general que está ahí. ¿Ok? Entonces, hay una comitiva, hay un grupo de personas delegada por Pedro, su autoridad, que dice, tienen que ir a Jerusalén a hablar a la iglesia de lo que les estoy diciendo, porque la iglesia tiene que estar preocupada también en Jerusalén. Hablen con Jacobo, que él es el principal, y a los discípulos que están allí. Y luego dice, y Pedro se fue a otro lugar. Ahora, bien interesante, los comentaristas no saben a qué se refiere se fue a otro lugar. Muchos conjeturan y dicen, bueno, regresó a Antioquía, porque ahí estaba Pedro. Tal vez se fue a Chipre o se fue a otro lugar. No se sabe, porque generalmente cuando Pedro viajaba, Lucas lo pone aquí, él se fue a Lida, se fue a Jope, se fue a Antioquía, un montón de lugares. Pero en este caso nomás dice, fue a otro lugar. Muchos creen que cuando dice ese otro lugar, Pedro estuvo escondido por temor a que Herodes le encuentre y lo ponga otra vez en la cárcel y lo mate. Entonces, para el tiempo que escribe esto Lucas, o Pedro no le dijo y no lo puso, o Pedro le dijo y Lucas se olvidó, lo cual no sería raro, porque recuerde, no había teléfono celular. Si, por ejemplo, después de esta prédica, usted espera, digamos, 5 horas, y se va a visitar a un amigo o familia, y le dicen, ¿qué hiciste hoy? Oh, escuché el mensaje. Oh, ¿y de qué hablaron? Usted no va a decir todo lo que hablé. Usted va a resumir tal vez en 3 minutos lo que yo estoy hablando en 40 minutos. Pero yo hablé mal de eso. Ese es uno. Número 2. Al no decir todo, lo que va a decir no va a ser exacto como yo lo dije. ¿Me entiende? Y si le dicen, ¿puedes escribir lo que dijo? Bueno, usted va a escribir lo que recuerda. Pero lo que recuerda no va a ser exacto como yo lo dije. Entonces el que lee lo que usted escribe de mí, que dice que escuchó, va a ser una versión cortísima. Y segundo, no va a ser exacto a lo que yo dije. Eso pasó en todos los evangelios. Lucas escucha lo que le dice Pedro. No había celular para grabar. Va a su casa, agarra una pluma y dice, Pedro dijo... A ver, comienza a escribir lo que recuerda. Y lo que recuerda no es exacto, literal, lo que Pedro dice, porque es imposible. Entonces, prácticamente estamos leyendo la versión de Lucas de lo que Pedro le dijo. Cuando dice otro lugar, puede ser que Pedro le dije, wow, de ahí me fui a otro lugar. Y no le dijo. O puede que lo dijo, pero se olvidó. Pero sea como sea, no sabemos a dónde. Mucha gente, comentaristas conjeturan que regresó a Jerusalén, que fue inclusive a Chipre, que fue a Alejandría, que fue a Antioquía, porque ahí se quedaron como un año, un montón de cosas. Puede o no puede haber sido así. El hecho es que no sabemos. Y ahí lo dejamos. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, lo que podemos aprender de eso es que Dios actúa de una forma providencial de acuerdo a su plan. Su plan era de al principio, este evangelio se ha predicado a todas partes y lo está haciendo. Las circunstancias que son obstáculos, persecución, muerte, como Jesús lo profetizó, persecución, muerte, herejías, divisiones, no son obstáculos para cambiar el plan de Dios, de que su evangelio se predica en todas partes del mundo y lo está haciendo. Se sigue llevando a cabo. Eso dice Hechos. Y que Dios utiliza a Pedro como figura principal, ¿no?, en la evangelización de Judea, de Samaria, de Galilea y hasta otras partes del mundo entre los gentiles, como vimos en Antioquía.
y que cualquier persona que se oponga al Evangelio, Dios o lo destruye o le cambia, como en el caso de Saulo. Así que eso, la pregunta es, ¿Dios actúa de esa forma? Sí. Sí, si Dios sigue actuando, porque la promesa sigue. Así que eso es motivo, como los cristianos hicieron en ese tiempo, de seguir orando, continuar orando en comunión y en fe en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje esta mañana. Que tu gracia, tu amor sea con nosotros. Y Señor, acompáñanos durante este día y que lo que hayamos aprendido, que sea el Espíritu Santo que habla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.